un animal degollado y derramada la sangre de ese animal sobre las tablas. Y así se establecía un pacto vigente. Amén. Ahora en el nuevo pacto, que es un pacto renovado, siguen siendo las mismas tablas de la ley, pero ahora ya no grabadas en piedra, ahora grabadas en tu corazón y en tu mente. Siguen siendo los mismos 10 mandamientos. No hay otro mandamiento adicional, son los mismos. Y ese pacto, para que fuera vigente en tu corazón y en tu mente, tenía que tener derramamiento de sangre. ¿Cuál derramamiento de sangre? El derramamiento de sangre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Él hace vigente ese pacto en nuestro corazón y hace vigente ese pacto en nuestra mente, y se le llama el pacto renovado, no un pacto nuevo, porque de nuevo no tiene nada, es el mismo, solamente cambia de piedras a corazón, pero sigue siendo el mismo. Amén. Por lo tanto, no hay un nuevo pacto, es un pacto renovado. Malas traducciones en donde la Iglesia Católica, para meter bien sus dogmas, tiene que decir antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por eso lo divide así como un nuevo pacto. No lo es un pacto renovado. Vemos como también los mandamientos siguen vigentes. Díganme si algún mandamiento ha sido modificado. Ninguno. La palabra de Dios en Éxodo 20 te marca cuáles son los 10 mandamientos. Si te vas a la religión católica, pues vas a ver que están modificados. Por eso es importante leer la Biblia, para que se nos quite lo ignorante y no caigamos falsas como lo es el catolicismo falso, como lo que es el catolicismo romano. Amén. Dice entonces, los mandamientos siguen vigentes, excepto aquellos que se especifica que cambiaron, o los que tuvieron cumplimiento pleno en Yeshua HaMashiach. Recuerde, en Yeshua hoy el derramamiento de sangre ya no puede existir, ya no hay un sacrificio para el perdón de pecados. Yeshua ya lo hizo. Por lo tanto, todos los mandamientos que estaban en cuanto al sacrificio han sido quitados, han sido cumplidos en Yeshua. Y estamos hablando de más de 100 mandamientos cumplidos en Yeshua que fueron quitados. Amén. Luego vemos cómo también el diezmo nos lo marca la palabra de Dios en el 10º mandamiento, que es vigente. No ha sido quitado el 10º mandamiento de no codiciarás, no tomarás lo que no te pertenece, no desearás lo que no te pertenece, y entre ellos es el diezmo. Dice también aquí la palabra, validando por la jurisprudencia que se efectuó con Génesis 14, con el encuentro de Abraham con Melquisedec, el diezmo es establecido por cultura de reino. ¿Qué quiere decir? ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿De dónde sacó la idea Abraham de diezmar? Ya lo vimos en el primer prédica del diezmo, y vemos que él aprende de Noé y de Shem, de su tío Shem. Él aprende cómo llevar una cultura de reino y cómo llevar como un orden de Melquisedec, de sacerdote del Eterno, cómo llevar un sacrificio y cómo llevar una adoración al Eterno. Y entiende en ese principio, que también va contemplado el diezmo, de que se le tiene que dar honra a aquel que te enseña, a aquel que te instruye Torah. Y una manera de honrar es el diezmo. Es algo instituido por Dios, no lo inventó el hombre. Por lo tanto, el hombre con ningún tipo de razonamiento humano lo puede quitar. El único que puede quitar una estructura de reino celestial, una cultura de reino eterno, es el Eterno, nadie más. ¿Sí nos queda claro? Ok, entonces vemos cómo el diezmo es la cultura de reino, algo establecido por el rey. Todo lo que no es visto como cultura de reino se convierte en religiosidad. Si yo quiero decir algo de mi manera de pensar, de mi manera de razonar en cuanto a las escrituras, eso ya se convierte en religiosidad. Yo tengo que pensar y decir conforme a la escritura, y entonces eso es cultura de reino, ideología de reino. Pero yo no le voy a andar acomodando mi manera de pensar. Yo no voy a andar diciendo que creo y creo que esto es mejor que esto, que la Biblia, porque eso es religiosidad. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, el diezmo de Abraham fue antes del Sinaí, antes de que existiera la ley,
antes de que fuera escrita en los 10 mandamientos o las palabras. Pero sin embargo, Abraham entiende en esa cultura y tradición de reino que se va prolongando por generaciones, él aprende a hacer lo correcto y a honrar a aquel que le instruye en la palabra de Dios, que le ayuda a conocer más del Señor. Antes de lo que era la ley del monte de Sinaí, no existía un sistema sacerdotal como tal, o eclesial, perdón, en donde se tenía que tener un montón de alumnos o estudiantes para estarlos preparando conforme a lo que es la liturgia o la manera de llevar a cabo los rituales para Dios. Y vemos que con los levitas sí empieza a haber una estructura, sí empieza a haber una enseñanza, sí empieza a haber un adiestramiento correcto para que puedan todos los levitas fungir como sacerdotes. ¿Ok? Vemos que también no había en el tiempo de Abraham, no había templos, no había alfolí. Por lo tanto, ¿cómo se entregaban los diezmos o cómo entregó los diezmos Abraham? Abraham los entregó en la mano del sacerdote, en las manos del Melquisedec. Unos dicen que es Yeshua, yo te expliqué que es Shem, pero si tú le quieres poner Yeshua, pero la realidad es que Shem, el sacerdote de ese tiempo era Shem. Fueron entregados en sus manos. ¿Por qué en sus manos? Porque es una manera de que tú honras a aquel que te está bendiciendo, enseñándote la Torah. ¿Y por qué en las manos? Porque la palabra de Dios establece que en las manos del sacerdote tiene que ser mecidos los diezmos y las ofrendas para que sean un olor agradable delante de Yahweh. Por eso usted me ve que yo le recibo sus diezmos juntamente con mi esposa, los recibimos en las manos. Usted podrá ver un tipo de alfolí, pero la realidad es que lo estamos recibiendo en las manos. Y al final estamos haciendo lo establecido por Dios, mecer los diezmos, las ofrendas para que sean agradables y perfectas delante de Dios. ¿Por qué se mecen? Porque también dice la palabra de Dios que a través de mecer hay una elevación espiritual del alma, hay una elevación espiritual del espíritu. Por eso es necesario mecer los diezmos y las ofrendas, para que esas ofrendas y esos diezmos sean agradables a Dios y Dios venga en sus bendiciones a multiplicar y a abundar, a prosperar en todas las áreas de tu vida, no solamente en la financiera. Los diezmos no solamente cubren las finanzas, los diezmos cubren tu espíritu, te dan libertad emocional, te dan libertad del espíritu. ¿Qué quiere decir? Te saca fuera los demonios. El diezmo hace que tu matrimonio esté guardado, protegido, bendecido. El diezmo hace que también haya libertad en salud y muchas cosas más, mis amados, como ya lo he estado tocando, amén. Para los que llevaban una ley mosaica, dicen que el diezmo era de la ley y que hoy ya no está vigente. Recuerda, el dispensación católica romana te establece 7 dispensaciones, y la realidad es que no es bíblico, no existe, no es bíblico. Y ellos te han dicho que la dispensación de la ley ha sido abrogada por la dispensación de la gracia. Mentira del diablo. La gracia siempre ha existido. Vuelvo a repetirte lo mismo, la gracia es eterna. La gracia siempre ha existido y es eterna, amén. Siempre va a haber en toda la escritura, toda la palabra, que el Dios Todopoderoso, Yahweh, Yod-Hei Vau-Hei, siempre está bendiciendo a su pueblo, siempre está derramando su gracia, siempre está derramando el perdón, siempre está derramando misericordia, siempre está derramando amor, amén. Entonces, mis amados, vemos que hubo un sacerdocio arónico y levítico. En ese sacerdocio se establece la cultura también de lo que es un diezmo, aunque ya había sido establecido, ya había sido compartido, por ejemplo, con el ejemplo con Abraham. Ahora es establecido y normalizado, o ponen una norma. Vemos que el diezmo entonces ahí empieza a ser un tema de cultura establecido por la cultura del reino, por la cultura de Dios, en donde ese principio fuera eterno. Lo que Dios escribe en su palabra es eterna.
La palabra no puede tener modificaciones. El mismo libro de Deuteronomio y el mismo libro de Apocalipsis dicen que todo aquel que le añada o todo aquel que le quita la escritura se ha sacado del árbol de la vida, se ha quitado del diseño de Dios. Por lo tanto, mis amados, nadie puede quitar lo que Dios ha establecido más que Él. Escribí aquí: el diezmo es un tema de cultura, la cultura del reino, que trasciende la obligatoriedad de hacerlo para mantener una persona o una institución. O sea, el diezmo está dirigido para mantener una persona o una institución. Y luego sigue diciendo aquí: de manera digna. Y esto debe ser parte de la vivencia y de la conciencia del pueblo de Dios. Si somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos que tener conciencia que es una obligación que Dios nos establece para mantener a nuestros sacerdotes de una manera digna, de tal manera que ellos tengan todo el tiempo para prepararse correctamente en la palabra y no venir a decir burradas, sino a decir lo que es correcto en el Señor. Amén. Sigo poniendo aquí: en donde hay un servicio sacerdotal santo, que capacita, que entrena, que adiestra, que instruye al pueblo para que desarrolle su tarea vital sobre la tierra, enseñar la Torá al pueblo de Yahweh y vivir en obediencia. O sea, esa es la función del sacerdote: instruirte en la palabra correctamente, guiarte, enseñarte, capacitarte, adiestrarte, para que tú te puedas mantener en firmeza en la palabra de Dios y ser obediente. La palabra de Dios dice que la ley de Él es fácil y el yugo es ligero. Y la palabra dice que cuando somos obedientes a la palabra obtenemos felicidad y gozo. Por lo tanto, no tiene nada de difícil seguir los 10 mandamientos. No es difícil, solamente hay que querer. Cuando nosotros entramos como un pueblo gentil y entramos a una iglesia cristiana, empezamos a juzgar todo. Cuando ya estamos formando parte de la iglesia, parte de la congregación, empezamos a juzgar a los de afuera que tienen sus ídolos, que tienen sus imágenes, que tienen sus cristos, y empezamos a decirles el mandamiento tercero: no te harás ninguna imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí sí somos bien bíblicos, ¿verdad? Le andamos queriendo quitar todos los ídolos a la casa, de los amigos, de los vecinos, de la familia, y los empezamos a juzgar. Pero cuando Dios nos está hablando de algo que es personal y que nos va a doler, como es el diezmo, ahí sí ya no queremos entender. Decimos que ya eso es ley, que eso ya es la ley y que ya no tiene nada que ver con nosotros, cuando son los mismos 10 mandamientos. Son los mismos 10 mandamientos. Entonces, no podemos juzgar el diezmo de una manera a la ligera. No podemos permitir pensar o creer que Dios es un Dios cambiante, un Dios que de repente piensa una cosa y mañana ya piensa otra. No, Dios es un Dios de continuidad. Dios es un Dios igual, es el mismo ayer, hoy y mañana será el mismo. Por lo tanto, Él no cambia. Lo que Él estableció una vez es una jurisprudencia para siempre. No puede ser cambiada ni modificada a menos de que Él lo diga. ¿Nos queda claro? Entonces, es un error para nosotros también, como el decir: hoy el pueblo de Israel tendrá que pasar las tribulaciones, tendrá que pasar la gran tribulación, y la iglesia va a ser arrebatada al cielo y va a ser tomada por Dios. No, mis amados, Yahweh no viene por una iglesia, Yahweh viene por un pueblo santo. Y ese pueblo santo, aunque no nos guste o sí nos guste, se llama Israel. No viene por una iglesia, viene por un pueblo santo. Aquellos hombres de Dios que recibieron los 10 mandamientos, que han decidido que esos 10 mandamientos rigen su manera de vivir y que han recibido a su Señor Yeshua como el único Salvador. Entonces esos hombres dejan de ser iglesia, no son iglesia, son ya un pueblo santo llamado Israel, un pueblo adoptado. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos adoptados en el amado, en Yeshua. ¿Adoptados a qué? Al pueblo santo que Él quiere para esposa. Sigamos verdaderamente buscando la palabra de Dios de una manera correcta y no caigamos en doctrinas de reemplazo católicas romanas. ¿Ok?
y que muchos cristianos por falta de preparación pues las han creído. Y es más fácil creer que investigar. Por eso hay que investigar correctamente. Entonces estamos entrando en una ideología de cultura de reino. ¿Y qué quiere decir una ideología? Quiere decir una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen. Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona que va en un movimiento cultural, a un movimiento cultural. ¿Qué quiere decir? Las ideas del reino están establecidas por Yahweh, y esas ideas en su conjunto forman una cultura, la cultura del reino. Y cada idea que Dios está estableciendo es para que nosotros tengamos una manera práctica de ejercer, de vivir y de obedecer cada mandamiento de Dios. Y en esas ideas o en esos mandamientos está el diezmo, mis amados, que es la parte de la ideología del reino. ¿Para qué se pone esa ideología del reino? Esas ideas de diezmo, ¿para qué se ponen? Para que nosotros hagamos un sistema social y un sistema gubernamental del reino aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Para que nunca falte la palabra de Dios en nuestro corazón, para que nunca falten hombres de Dios que estén predicando la palabra para enseñar un pueblo instruido a que sea un pueblo santo, un pueblo que busque verdaderamente del corazón de Dios. Entonces, dentro de la óptica de la cultura hebrea, ¿qué quiere decir hebreo en el hebreo? ¿Qué quiere decir hebreo? Dentro de la palabra o del idioma hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo? Quiere decir aquel que pasa de un lado al otro lado. Ese es hebreo. A Abraham le decían el hebreo, el que cruzó el río Éufrates para venir a vivir en una tierra llamada Canaán. Por eso se le llaman hebreo, el que cruzó de un lado a otro. En esa cultura hebrea, el Dios Todopoderoso nos está enseñando que tú y yo somos hebreos, que estamos cruzando de un lugar de enfermedad, de dolor, de muerte, de impureza, de malicia, de maldad, del viejo hombre. Estamos cruzando por los ríos del Espíritu Santo, por los ríos de Yahweh, para llegar al otro lado, a un lugar de santidad, en un lugar de limpieza, en un lugar de consagración, estar apartados al Señor, en un lugar donde el Señor esté normalizando nuestra manera de vivir. Con esa cultura hebrea que estamos adquiriendo, el diezmo sirve para que nosotros nos apartemos del Dios Mamón, del Dios de la codicia, de la avaricia, crucemos y verdaderamente entremos a lo que es un diseño de honra. En ese diseño de honra, usted no le está diezmando al hombre, no le diezma a un hombre común y corriente, le está diezmando a un sacerdocio eterno establecido por Yahweh a través de Yeshua HaMashiach. Y ese sacerdocio se llama Melquisedec, el orden del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Tú le diezmas a Dios. Tú le diezmas a Dios en esta tierra, no al hombre. El que te va a bendecir es el Dios eterno, no el hombre. No lo que diga el hombre, lo que te va a bendecir es Dios. Él es el eterno. Y si de Él es el oro y la plata, todo tiene que regresar a Él para que Él vuelva a derramar más bendiciones sobre su pueblo. Amén. Entonces, bajo este código divino, tenemos que entender que este es un mandamiento y que no ha sido eliminado. El diezmo es un principio eterno establecido por Yahweh y no por un judío. No es de origen judío. Amén. El diezmo es de origen divino, el Dios Todopoderoso dándolo. Y lo estamos viendo en Abraham, mis amados. Vean cómo Abraham le está entregando a un hombre que está viviendo en una santidad, el rey de justicia, el rey de Salem, le está entregando los diezmos a él, porque él sabe que es un hombre que se dedica verdaderamente y plenamente a estar propagando la palabra del Dios eterno. Vuelvo a repetirte, si lo quieres ver como Yeshua, o lo quieres ver como Shem, o lo quieres ver como un oficio del orden de Melquisedec, lo puedes hacer, pero a lo que vamos es que se le está entregando a un hombre que está impartiendo la palabra del Dios eterno. Amén. Que está enseñando la palabra de Dios. Y como decían los judíos en el tiempo de Yeshua, le decían: tú eres hijo del diablo, le decían a Yeshua.
Y le decían los judíos: y nosotros los judíos somos hijos de Abraham. Y el Señor Yeshua les respondió y les dijo: bueno, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Es lo mismo que hoy en día es esta palabra para ustedes. Si decimos ser descendientes de Abraham, porque todas las promesas son para Abraham y su descendencia, no hay una promesa para una iglesia, hay una promesa para Abraham y toda su descendencia. Si nosotros somos hijos de Abraham, si somos linaje de Abraham, tenemos que imitar a Abraham. ¿En qué? En todo, en obediencia, en fe, en testimonio, en ser amoroso, en ser servicial. En todo hay que imitar a Abraham. Ahora, si tú quieres imitar a Yeshua HaMashiach, mucho mejor. Pero recuerda, Yeshua viene del linaje de Abraham. Nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, viene de ese linaje de Abraham. Hay que hacer las cosas correctamente. Dice aquí, Abraham, les dice Yeshua que Abraham es el padre de nosotros y que tenemos que modelar sus principios. En Juan 8:32 dice así la palabra. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? O sea, el Dios Todopoderoso nos está diciendo una y otra vez a nosotros, cristianos modernos: investiga la verdad, profundiza en la verdad, profundiza en las escrituras, y verdaderamente cuando te metas a las escrituras vas a aprender lo que es la verdadera libertad. Pero mientras tú no quieras meterte en las escrituras, tú siempre vas a estar asimilando lo que te dicen, sea verdad o no sea verdad, porque te es más cómodo creer lo que te dicen que estudiar lo que verdaderamente es. Y en esta casa nos preocupamos por traerte la palabra de Dios correctamente, y nos ocupamos diariamente de 6 a 8 horas diarias, a veces hasta 10, estudiando la palabra, para no traerles mentiras, para no traerles algo que no es correcto. Amén. Así que hagamos las cosas bien y profundicemos en ella. Mateo 22:32 nos dice, está Yeshua platicando con los fariseos y con los saduceos acerca de la resurrección. Recuerde que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Los fariseos creían en los milagros, creían en el poder sobrenatural, creían en ángeles. Los saduceos no. Hoy en día te encuentras muchas denominaciones de estos dos tipos, ¿verdad que sí? Denominaciones como, bueno, no quiero decir nombres, denominaciones que no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen en lenguas, no creen en apóstoles, no creen en profetas, no creen en el don de sanidad, no creen en el don de profecía, no creen en nada. Yo no sé cómo le hacen. Y otras que están muy metidas en estas áreas, pero que a veces rayan en el emocionalismo y con nada de cultura de palabra de Dios. Así que tenemos que tener un equilibrio. Amén. Dice aquí, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. El Dios Todopoderoso nos está diciendo que por generaciones Él es el mismo Dios. Y si está diciendo que por generaciones Él es el mismo Dios, es un Dios que no cambia, que no cambia su naturaleza, no cambia su sustancia, no cambia su manera de pensar. Es el mismo. Amén. Y Juan 8:39 dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Abraham diezmó, hagamos las obras de Abraham. Si la palabra de Dios no te dice un versículo, un solo versículo, que yo he leído la Biblia muchas veces, no he encontrado un solo versículo donde diga el diezmo está abolido, ya no diezmes, ya no es vigente. No dice en la palabra, en ningún versículo bíblico dice eso, en ni uno solo. Por lo tanto, si Dios no lo ha dicho, sigue vigente. Vemos cómo también Abraham está hablando acerca de paternidad, o bien Yeshua nos está diciendo que nuestro padre es Abraham, y los judíos están diciendo que nuestro padre es Abraham. Si lo vemos desde el linaje, estamos viendo cómo también un diezmo significa y representa paternidad.
Por lo tanto, mis amados, cuando tú estás bajo el orden de un sacerdote, de un cohen, bajo una paternidad de un cohen, ese hombre está encargado de instruirte en una vida mejor, de llevarte a una santidad, de llevarte a una perfección, de buscar verdaderamente al Eterno. Por lo tanto, él se convierte en un mentor, en un guía, en un tutor, para que tú no te desvíes a ningún otro lado, sino que siempre vayas tomado de la mano para hacer lo que es correcto. Eso es lo que es un símbolo de paternidad. No estoy hablando de un engendramiento, estoy hablando de lo que representa una función paternal. Amén. Dice, no olvidemos cuál es entonces la idea original del diezmo y cuál es su genuina motivación. ¿Cuál es el principio que la sustenta? El principio que la sustenta, ya dijimos, es Abraham, estableciendo el principio en el Génesis 15. Vemos que también al que le está dando el diezmo es a Yeshua HaMashiach, o bien a Shem, conforme tú lo quieras ver, que significa un rey de paz, un rey de justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Un rey que sabe hacer lo que es correcto, lo que es noble, lo que es recto, lo que es honesto. Ese rey es el que te está instruyendo a que tú seas perfeccionado en toda buena obra. Esa es la intención. Esa es la intención de un orden sacerdotal de Melquisedec: llevarte a que hagas lo correcto delante de Dios, que seas obediente a sus principios, que seas obediente a lo que él está estableciendo. Ahora, ¿por qué diezmó Abraham? Por honra. ¿Por honra a quién? Por honra a Yeshua HaMashiach, porque el diezmo es un principio de honra, pero también es un principio de mayordomía, de administración financiera dentro del reino de Yahweh. Dentro del reino de Yahweh también hay un sistema financiero, mis amados. Recuerda que todo lo que ves en esta tierra es porque primeramente fue. Estamos viendo que es un diezmo en donde muchos te dicen, o más bien en donde el Dios Todopoderoso establece que es para que haya alimento en mi casa. Las tribus de Israel tenían que llevar ese diezmo para que hubiera alimento dentro de la tribu de Israel. ¿Por qué dice para que haya alimento en mi casa? Muy sencillo, mis amados. Si no había quien mantuviera a los sacerdotes, a los levitas, ellos tendrían que salir a buscar trabajo, a vivir de alguna manera, porque tenían que mantener sus familias. Pero si el pueblo era obediente, esos sacerdotes solamente se concentrarían a ser los intercesores del pueblo, a ser aquellos que conectaran las alabanzas de un pueblo al Dios eterno, los mediadores. La misma función del orden del Melquisedec, de Yeshua HaMashiach, siendo el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Esa función la ejerce un sacerdote. Los levitas lo hacían. Ellos eran los encargados de los sacrificios para que pudiera el pueblo de Dios ser elevado en un nivel espiritual y pudieran conocer la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando viene la división del pueblo de Israel? Cuando se dividen en las tribus del norte y las tribus del sur, las tribus de Israel o de Efraín y las tribus de Judá. Cuando se divide, vemos que las 10 tribus de Judá, ellos tenían dentro de sus tribus, tenían levitas, y dentro de esas tribus los levitas les enseñaban la palabra de Dios. Pero a través del rey Jeroboam, él prohíbe que bajen los levitas y hagan las dedicaciones en los templos, en el templo de Salomón. Y entonces ellos empiezan a instituir sus propios templos y adoraciones a sus dioses Bales, a los Bales. Y entonces los levitas que estaban en estas tribus quedan sin trabajo, sin chamba, y tienen que buscar la manera de vivir, y empiezan a trabajar en cosas seculares. Al trabajar en las cosas seculares dejaron de enseñar la palabra de Dios. Y al dejar de enseñar la palabra del Dios eterno a las 10 tribus de Israel, ellos se perdieron, se asimilaron. ¿Qué quiere decir? Abandonaron al Dios eterno, porque ya no hubo comida en mi casa, ya no hubo alimento en mi casa para el siervo de Dios para poder dar la palabra. Entonces caen en un adulterio espiritual adorando un montón de ídolos. Y lo que marca la palabra de Dios es que cuando tú caes en adulterio espiritual, o cuando un pueblo cae en adulterio espiritual, el Señor los destierra, los saca de su tierra y los lleva cautivos a otras naciones. Y fue lo que le pasa a Israel. Esas 10 tribus del norte, Efraín,
son llevados a Siria, y de Asiria nunca más volvieron a constituir las tribus de Israel. Se perdieron, se asimilaron en todo el mundo. Se fueron, se perdieron por todo el mundo. Perdieron lo que era la Torá, perdieron lo que eran las palabras de Dios. Se perdieron. Nunca más volvieron a la palabra del Dios eterno. Mis amados, ese es el riesgo de perder una casa o perder un sacerdocio, una persona que te está instruyendo en Torah, cuando esa persona no tiene la capacidad de mantener a sus propios hijos, esposa o sus necesidades. Tendrá que trabajar, y al trabajar tendrá que absorber esos tiempos de trabajo y ya no en la búsqueda de Dios, y entonces se corre el riesgo de que entremos en religiones paganas, en un sincretismo, como lo ha venido haciendo mucho tiempo la iglesia cristiana, asimilada a una cultura Reina Valera, una cultura de católica romana que es fuera del contexto de la palabra de Dios. Necesitamos volver otra vez a la escritura, volver otra vez a la palabra de Dios. Recuerda lo que te he dicho, esta palabra, esta Biblia fue creada por la iglesia católica romana en el 320 y tantos en adelante. Ella establece un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y ella establece todas las reglas que has venido estudiando a través de la cultura. La palabra de Dios es inmutable, es incorruptible, y todo lo que tú quieras, todos esos términos los ha puesto la iglesia católica romana. Pero dentro de esa traducción que hicieron Reina y Valera, dos monjes o sacerdotes católicos pusieron su dogma del catolicismo romano, haciéndote entender que los malos fueron los judíos los que mataron a Yeshua, y que por eso ya no seguimos la ley, sino que seguimos bajo la gracia. Mis amados, no hagamos caso a culturas que nos quieren llevar a abandonar la palabra de Dios, la escritura. Sigamos la escritura, amén. ¿Sí nos queda claro? Siempre la escritura. Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso nos está diciendo que haya alimento en mi casa y que haya honra en mi casa. Cuando tú estás diezmando, estás declarando, estás diciendo: verdaderamente yo necesito ese tutor, ese mentor, ese maestro que me instruya a ser una mejor persona. Y como yo no tengo tiempo de estudiar las 8 o 10 horas que mi mentor está estudiando, yo le creo que realmente se está preparando en el conocimiento de Dios, y por eso decido dar un diezmo para honrar su trabajo, para honrar su bendición, para honrar de que Él me pueda bendecir a mí y también pueda estar intercediendo por mí delante del Dios Todopoderoso. Y dirás: bueno, el que intercede por nosotros es Yeshua. Sí, Yeshua está intercediendo por nosotros, pero también nosotros los hombres intercedemos para que tus oraciones también estén delante del Señor. Amén. Y esa es la función de un sacerdote: intervenir, estar orando, intercediendo para que el Dios Todopoderoso mueva su mano a tu favor. Entonces vemos cómo Abraham está honrando a Melquisedec, está honrando a ese sacerdocio. Ahora, si decimos que era Yeshua, ¿usted cree que Yeshua necesitaba ese diezmo? Sí, Yeshua es el dueño del oro y la plata, es el Dios eterno, no necesitaba nada. Entonces, ¿por qué le da a Abraham un diezmo? Si decimos que es Yeshua, no necesitaba nada. Lo que estaba haciendo Abraham era honrarlo, honrar al Creador, honrar al Eterno, honrar a aquel que le da la vida. Por eso honramos con nuestro diezmo, honramos al Dios Todopoderoso, aquel que nos ha dado vida, aquel que nos ha dado trabajo, aquel que nos ha prestado hijos, esposa, que nos ha dado bienes, casa, vehículos, lo que sea. Estamos honrando por lo bueno que ha sido el Señor. ¿Qué es la honra? Para que entendamos qué es una honra. La honra es tener respeto, tener una buena opinión de alguien. Rara el ciclo de los levitas, no pudieran decir que como ya no hay levitas ya no podemos diezmar. Hoy en día está muy de moda eso: como ya no hay levitas y el diezmo era para los levitas, ya no hay que diezmar. Mentira del diablo. Antes de los levitas estaba el orden de Melquisedec. Abraham, Jacob, dice la palabra de Dios que diezmaron. Viene y entra el sacerdocio de Levítico, y después volvemos otra vez, a través de la muerte de Yeshua, Él establece otra vez el sacerdocio de Melquisedec, y ese es eterno.
Ya no va a haber otro sacerdocio más que ese. Ya no vamos a volver al Levítico, ya estamos solamente en el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ahora, la honra, ¿por qué la hacemos? Porque es un principio que sale del corazón. Tú vas a regalarle algo a alguien que crees que es una persona que ha influido en tu vida para bien. ¿Sí le regala algo a una persona que ha influido para su vida para bien? Sí, ¿verdad? Es un principio de honra. Yo le doy honra a aquel que me bendice. Para que Él pueda mantener un templo, una congregación, mantener luz, mantener rentas, mantener agua, mantener muchas cosas que se necesitan aquí, productos químicos, trapeadores, etcétera, lo que tú quieras imaginarte. Para eso es el diezmo. Pero también es para que el sacerdote pueda vivir dignamente con su familia, que pueda tener todo lo necesario y que no tenga falta, más bien que no le falte ninguna necesidad, que todo sea suplido, para que él tenga solamente que concentrarse en la palabra del Eterno, para que pueda traer una palabra de vida a todos y cada uno de sus hijos. Amén. Y muchos dirán, pues es que tiene dinero, es que tiene muchas cosas, pues ¿para qué le doy? No le hace falta nada. Mire, mi amado, tenga el sacerdote o no tenga el sacerdote, la ordenanza es para usted, que usted diezme al sacerdote, aquel que se ha convertido en una paternidad para usted, aquel que se ha convertido en un ayo, en un maestro, en un tutor, en un mentor, aquel que lo está capacitando a que usted sea cada día mejor. Es una instrucción de Dios. Por lo tanto, mis amados, tú no puedes tener un razonamiento, una excusa, es que ya tiene todo, es que ¿para qué le doy? Mi amado, usted concéntrese en la obediencia a Dios. ¿Sí nos queda claro eso? Concéntrese a la instrucción de Dios. Lo que haga el sacerdote con su diezmo, él tendrá que rendir las cuentas ante el Señor. Tendrá que presentar todas las cuentas delante del Señor y él sabrá cómo está actuando. Pero el Señor siempre es un Dios justo. El Señor siempre es un Dios ¿qué? Justo. Pone siempre el orden. Por lo tanto, todo lo que el Señor nos da es para distribuirlo equitativamente en todas las necesidades que hay dentro de una casa, dentro de una familia sacerdotal y dentro de un pueblo. Amén. Entonces vemos que el diezmo es una forma de honrar a Dios y aquel de quien se nutre el Hijo. Por lo tanto, es un asunto de paternidad. La paternidad en el reino es el vínculo, es un vínculo relacional, el medio legal de instrucción establecida por Dios, un medio de formación por excelencia, un medio de formación, ya que el diseño del Eterno para su pueblo es la familia. ¿Qué quiere decir? Nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos una educación. En la medida que yo estoy siendo educado, o la medida de mi educación, de mi cultura, es lo que yo voy a enseñar a mis hijos. Yo voy a enseñar mi sustancia, mi manera de pensar, mi manera de comportarme ante la sociedad, ante Dios y ante todo lo que tenga que hacer. Eso lo voy a transmitir a mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos transmitiendo principios, ideas, una cultura de reino, una cultura de familia, ¿ok? Es lo mismo que hace el Padre Eterno con nosotros. Él se convierte en nuestra paternidad y Él nos está enseñando las reglas de convivencia, tanto leyes civiles, sociales, de higiene, de servicio, religiosas, etcétera. Él nos está enseñando cómo
a hacer una cultura de reino, lo mismo que haces tú con tu familia, enseñarles cómo se deben de comportar dentro de casa y dentro de la sociedad. Por lo tanto, mis amados, lo que tú enseñas a tus hijos es tu esencia, es tu espíritu. Lo que enseñas a tus hijos es cómo se comporten delante de la vida, para bien y para ser bendecidos. Lo que estás enseñando a tus hijos es para que ellos reproduzcan lo que tú eres. Por eso nos conviene tener buenos maestros, correctos, honrados. Porque si no tenemos un buen maestro, si tenemos un maestro ignorante, vamos a transmitir la ignorancia sobre todo un pueblo. Pero si tenemos un maestro culto, vamos a transmitir cultura de reino sobre todo un pueblo. Amén. Por eso tenemos que tener siempre maestros que nos instruyan correctamente y bien preparados. Vemos también cómo el principio del diezmo no cambia. En el sacerdocio levítico, el diezmo era una forma de honrar a quienes enseñaban al pueblo y servían como intermediarios ante Dios. El diezmo de hoy en día sigue siendo para honrar a aquellos que nos están nutriendo la palabra, aquellos que están en representación. No quiere decir que seamos Yeshua, pero que sí estamos haciendo las funciones que Yeshua nos ha enseñado, a ser intercesores por el pueblo, a estar enseñándole al pueblo, a corregir al pueblo, a instruir al pueblo en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el principio es el mismo, el diezmo sigue siendo el mismo, y es un principio de sedaká, un principio de justicia, un principio en donde Dios establece las bendiciones para su pueblo y que siga transmitiéndose la palabra del Eterno. Amén. Dice: la provisión para los levitas, o bien el sacerdocio de Melquisedecitas, era para impartir la enseñanza de la Torá y que se mantuviera hasta nuestros días. Todo sacerdote tiene la instrucción divina de Yahweh. Levitas o Melquisedecitas tiene la instrucción divina de Dios de enseñar Torah, de enseñar la palabra. Todo pastor que te diga que solamente está vigente el Nuevo Testamento, mira, ni te acerques a él, salte. La palabra de Dios es toda, no una parte. La palabra de Dios es instrucción toda, no lo que tú quieras tomar. Pastores que no te están hablando del Antiguo Testamento, que no te están hablando de profetas, que no te están hablando de las órdenes, instrucciones de Dios, de cómo tener una vida correcta, mira, mejor retírate de ellos. No tienen nada bueno que enseñarte. El mundo te va a enseñar más. Así que hagamos bien las cosas, mis amados. Yeshua es honrado por Abraham al entregarle el diezmo. Él no lo necesitaba, pero él lo recibió por el principio de honra. Vamos a Lucas 18:9 y con esto voy cerrando. Dice Lucas 18:9, dice así: también algunos que se apoyaban en su propia justificación. Fíjese, hoy en día muchos se apoyan en su propia justificación para dejar de hacer lo que Dios les ha ordenado hacer, entre ellos el diezmo. Dicen: es que mi justificación es, ya tiene dinero el pastor. Mi justificación es, no necesita nada. Mi justificación es que ya no existen los levitas. Mi justificación es que ya se fue quitado el templo de Jerusalén. La justificación es de que ya le tengo que diezmar a Yeshua y Yeshua no está, pues me espero al reino milenial. Mire, podrá poner ustedes cualquier justificación, pero Yeshua mismo estaba corrigiendo a los fariseos de esa época, diciéndoles que por sus propias justificaciones dejaron de lado la palabra de Dios, dejaron las instrucciones de Dios. Y Yeshua estaba avalando la importancia del diezmo aún en el Nuevo Testamento. Yeshua lo decía, entonces ¿por qué pensamos que fue quitado? Fíjese lo que sigue diciendo Yeshua. Dice: y menospreciaban a los demás. Y Yeshua contó esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo: oh Elohim, te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de mis ganancias totales. O sea, Yeshua está diciendo
¿Cómo la ley estaba establecida en el Nuevo Testamento? Decía que el diezmo era vigente. Estaba poniendo de ejemplo a este hombre fariseo que decía que ayunaba 2 veces a la semana y que daba el diezmo de todas sus ganancias totales. Hoy muchos te dicen que el diezmo tenía que ser en granos y en semillas. Hoy la población mundial ha cambiado el tipo de economía. Hoy la economía no es el grano y la semilla. Hoy tenemos una economía industrializada. Hay ganancia, hay dinero. Por lo tanto, cambian los métodos de diezmo, pero el diezmo sigue siendo el mismo, el 10% de tus ganancias totales. Aquí en el tiempo de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, está hablando de una ganancia total, no está hablando de una semilla, no está hablando de un grano, está hablando de una ganancia total. Ahora, para que lo podamos ver dentro de otro contexto, de otra Biblia hebrea, la Biblia hebrea que te acabo de leer es la Kadosh. Ahora te voy a leer la Biblia hebrea llamada Bain, versión israelita nazarena. Y nada más en cuanto a esto del diezmo, doy diezmos de todo lo que poseo. ¿De qué da diezmos este fariseo? De todo lo que posee. No está hablando de granos ni de semillas, está hablando de todo cuanto posee. Vemos otra Biblia hebrea, la Santa Biblia, versión Universidad de Jerusalén, dice: doy diezmo de todas mis ganancias. ¿De qué? De todas mis ganancias. Otra Biblia, que es la versión lenguaje actual, y pago el diezmo de todo lo que gano. ¿De todo lo que qué? De todo lo que gano, mis amados. La Reina Valera dice lo mismo: y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Fue abolido el diezmo por Yeshua? No, fue afirmado, fue confirmado, no fue abolido. Ahora, ¿qué quiere decir de todo lo que gano? La palabra griega de todo lo que gano quiere decir conseguir, adquirir, por cualquier medio, poseer y ganar. Por lo tanto, todo lo que adquieres por cualquier medio, llámale como le llames, una ofrenda, una donación, un regalo, un trabajo, lo que tú quieras, la palabra dice: de todo lo que gano, todo lo que recibes tiene que ser diezmado. Inclusive tu tiempo, tu servicio, tus fuerzas, tus oraciones, todo tiene que ser diezmado. Amén. Por lo tanto, mis amados, el diezmo se entrega a quien te instruye en la Torah, y él se convierte en tu padre espiritual. ¿Para qué? Para que te esté mentoreando, dirigiendo y direccionando en las cosas buenas. Tu padre espiritual te va a corregir en todo lo que hagas malo. Y vaya que muchos, cuando los corregimos, se enojan. No entienden que la disciplina causa enojo, pero es para bien. No entienden que todo lo que nos pasa en la vida es para nuestra mejora, nuestro bien. Seamos sensibles, seamos sencillos de corazón y aprendamos a ser instruidos en el Señor, y que seamos corregidos fácilmente por Él. El diezmo se entrega a la paternidad en la mano en forma de honra. El diezmo no se entrega, aquí te ponen un alfolí y tú vienes y lo echas. Eso no es correcto dentro de un sacerdocio. Tiene que ser entregado en la mano. En la mano, para que el sacerdote santifique tus finanzas, para que el sacerdote declare en intercesión por medio de la palabra una oración para que tú seas prosperado y bendecido en todo, en todo. Amén. Y aparte, usted me ve orando aquí, pero aparte en mi casa, yo agarro cada uno de sus diezmos, oro por cada una de sus peticiones, y no solamente en ese día, sino durante toda la semana. Durante toda la semana estoy orando de noche y de día por usted, por las peticiones de la gente, de las personas que diezman y ofrendan. Amén. Pero también oro por los visitantes, por aquellos que todavía no tienen una paternidad y no reconocen paternidad, que vienen aquí, se congregan con nosotros, pero no son como un miembro de casa, porque no diezman y no ofrendan. Yo los tomo como congregantes, no como hijos. El hijo es el que honra al padre, y el padre honra al hijo. Amén.
Entonces, aprendamos, mis amados, a hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Entonces, el principio levítico y la justicia del reino. Debemos de volver a la Torá. Debemos de volver a las raíces hebreas. Debemos entender que siempre necesitamos de alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Conforme dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es Reina Valera. Entonces, mis amados, si aquí nos dice que tenemos que volver a la Torá, nos dice que tenemos que volver a la raíz hebrea de las palabras en hebreo, nos dice que necesitamos quien nos esté instruyendo y que nosotros tenemos que aceptar a ese que nos instruye como un padre espiritual, como un mentor, y él está en la responsabilidad de enseñarnos la palabra de Dios y corregirnos. Pero también los que estamos abajo tenemos la responsabilidad de sustentar las necesidades de aquel que nos enseña. Amén. Aquel que nos está dando esa palabra divina. Por lo tanto, mis amados, es importante que entendamos que tenemos que sostener a aquellos que nos están enseñando la palabra de Dios en base a las escrituras y no en base a razonamientos humanos. El amor del Eterno implica amar la Torá. ¿Qué implica? Amar la Torá, amar sus mandamientos, amar a tu prójimo. Para poder amar a Dios necesitas saber cómo le gusta que lo ames a Dios. Porque a lo mejor pudieras estar haciendo cosas que a Dios no le gusta y tú piensas que estás haciendo cosas buenas para Dios. Y no es así. Para eso están los mandamientos, para eso está la palabra de Dios. Amén. El diezmo es un tema del corazón, mis amados. El diezmo siempre es un tema de corazón. Por eso, por más que se predique en una iglesia cristiana acerca del diezmo, solamente el 5% va a diezmar. El 95% no va a diezmar. Pero nosotros como pastores no corremos a nadie que no diezma ni ofrenda. No lo vamos a correr nunca, porque lo que queremos es que su alma sea elevada, sea edificada, sea construida, sea madurada en el Señor. Y cuando llegue el momento, Él en su corazón decida diezmar. Amén, amén. Así que, mis amados, no se preocupe por los que no diezman ni ofrendan. El Dios Todopoderoso tocará sus corazones. El interés del Eterno no va a ser nunca el dinero. El interés del Eterno es tu corazón, tu honra. El corazón tiene una libre voluntad y Elohim no es el dueño del corazón nuestro. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios nos deja la oportunidad de decidir si le entregamos nuestro corazón a Él o no. Dice Proverbios 23, 26 en la Biblia Kadosh, una Biblia hebrea: hijo mío, dame tu corazón, deja que tus ojos observen mis caminos, mis mandamientos. La Reina versión israelita nazarena, otra Biblia hebrea, dice: dame tu mente, hijo mío, que tus ojos observen mis caminos. Fíjese lo que son las cosas. Hay versículos bíblicos que dicen que el corazón es engañoso, y también hay versículos bíblicos que te dicen que tu mente te engaña y te lleva a razonamientos, a humanismos y palabras incorrectas o fuera del diseño de la palabra de Dios. Por eso el Señor te dice: no te equivoques, quiero tu mente, que es un diseño del corazón del Espíritu, y quiero tu corazón, que es un diseño del alma, del corazón del alma. El Señor no quiere que te equivoques, quiere que le ames con toda tu alma y con todo tu espíritu. Por lo tanto, mis amados, Él quiere que le entregues tu corazón y verdaderamente te conduzcas por caminos de bien. El diezmo es honra. Es honra. ¿Para quién? Para el Eterno. Eso que nunca se te olvide. Así que, mis amados, si Dios ha permitido que nosotros podamos entender lo que es el diezmo, Él nos va a liberar de la codicia, de la avaricia. Él nos va a liberar de la soberbia, del orgullo, del engreimiento, de la altivez. El Señor va a poner paz en nuestro corazón y va a hacer de nosotros un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que le busque a Él. Vemos cómo en las enseñanzas en Hechos 4:32, en Hechos están diciendo aquí los apóstoles: la comunidad
La congregación de los santos, de los que habían creído, tenían un mismo pensamiento y un sentimiento. Ninguno decía que era de su propiedad ninguna de las cosas que tenían, sino que todo lo que poseían era en común. Con gran poder los enviados daban testimonio de la resurrección del Maestro Yeshua, y todos ellos gozaban de su gran simpatía, porque no había ninguna necesidad entre ellos. Esto se debía a que todos los que poseían campos y casas los vendían y traían el producto de las ventas y los ponían a disposición de los enviados. Luego se distribuían a cada uno según su necesidad. Todo lo que poseían en esa comunidad, lo que vendían en esa comunidad, todo lo que obtenían era para todos. Muchos hoy en día te dicen, bueno, el diezmo va a ser para los pobres, para los huérfanos, para el extranjero, y piensan que andar dando dinero a los que están en las calles, en los cruceros, en todas esas cosas, piensan que están haciendo bien a Dios o que están haciendo lo que Dios dice. La palabra de Dios es clara. A los de tu comunidad, siempre en tu comunidad vas a tener pobres, vas a tener viudas, vas a tener huérfanos. A los de tu comunidad vas a tener extranjeros. A los de tu comunidad bendice, no los de fuera. Enseñanzas incorrectas del catolicismo romano. Tenemos que entender que es a la comunidad de la misma fe a los que estamos bendiciendo. Por lo tanto, tu tzedakah, tu justicia, tu terumá, tu caridad tiene que ser a los de la casa. Amén. No a los de fuera. Estos pasajes definen el concepto de tener una conciencia social de pueblo. Aunque no está relacionado con el diezmo, lo aclaro, más sin embargo, sí está relacionado con una consigna moral de nosotros, hijos de Dios: bendecir a los necesitados y que haya alimento en mi casa. Tenemos que tener alimento siempre listo, preparado en la mesa para que los de la casa coman. Ustedes tienen un alimento preparado porque en esta casa se prepara uno para darles la mejor comida. Y ustedes, gracias a los que diezman y ofrendan, yo puedo vivir dignamente para estar trayéndoles un alimento adecuado correctamente con Dios. Así que, mis amados, no dejen de hacer, aquellos que lo hacen, no dejen de hacer lo que Dios ha puesto en su corazón: ser generosos y contribuir con lo que únicamente Dios te pide, tu diezmo, y cuando quieras tu ofrenda, pero el diezmo no puede fallar. Amén. Y aquellos que todavía no tienen esa conciencia del diezmo, que sea Dios trabajando todavía en ustedes para que vean que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando diezmamos, el Señor multiplica todas las áreas de nuestra vida. Trae paz, trae consuelo, trae alegría y trae finanzas sanas. Así que, mis amados, vamos a levantarnos y vamos a terminar. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, gracias te damos, Señor, por este tema tan difícil, Señor. Te damos gracias, Señor, tú pones el entendimiento sobre tu pueblo, porque tú, Señor, estás tocando las fibras más íntimas de su corazón, mi Dios. Un corazón que es difícil que se desprenda de las cosas materiales, Señor, pero también pones en sus corazones, Señor, lo que es la importancia de seguir el orden establecido por ti, que haya alimento en la casa. Yo te pido, Padre Celestial, que nunca falte tu palabra divina en esta casa, Señor. Que tú suplas todo lo necesario, mi Dios, para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Que tú pongas bendiciones sobre la mesa de tu pueblo, Señor. Que tu pueblo, Señor Dios mío, se aboque, Señor Dios mío, a buscarte de todo corazón, mi Dios. Que tu pueblo pueda estar consciente, Señor, que en esta casa hay una palabra divina tuya, Señor, puesta en la mesa siempre, Señor. Una palabra con la cual ellos puedan edificar, crecer y madurar su vida, Señor. Una palabra donde los lleve, Señor Dios mío, a la elevación en su espíritu, mi Dios. Una palabra que los lleve a la consagración, a la purificación, a la limpieza de su espíritu, mi Dios, para que ellos sean cada día más semejantes a ti, Padre. Por honra, Señor, nosotros te diezmamos, Señor. Por honra a ti, Padre Celestial, porque tú lo estableciste y tú declaraste, Padre Celestial, que tú, Señor Dios mío, querías que en tu pueblo nunca faltara la instrucción de la Torah, nunca faltara, Señor, nunca faltara tu palabra divina, para que tu pueblo no se extraviara, para que tu pueblo no cayera en adulterio espiritual,
para que no se alejara de ti. Hoy yo te pido, Padre, que tu palabra esté anidada en sus corazones y que ellos siempre sean enaltecidos, engrandecidos. Te pido, Padre, que sean multiplicados conforme a tu palabra en el hebreo, Masher, el 10%, que viene de una raíz llamada Esher, que es acumulación. Padre, acumula, Señor, toda clase de bendiciones sobre tus hijos, toda clase de dones, toda clase de sabiduría, entendimiento, conocimiento sobre ellos, mi Dios, para que sean engrandecidos en todo lo que hagan, Señor. Pero también tu palabra viene del término ashar, que quiere decir prosperar, Señor. Hoy yo te pido, Padre, prospéralos abundantemente, Señor, y que todo lo que hagan, Señor, tenga una bendición celestial, de una multiplicación del 100%, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Adoremos. Me envuelves hoy. Vamos a adorarle al Padre. Una canción, Pídele al Señor melodía, que sea Él quien confirme las palabras de tu Cohen, de tu sacerdote. Que sea Dios quien esté limpiando tu corazón. Y si hay algo que no está conforme al diseño de Dios, se ha quitado de tu corazón y de tu mente. Pero si lo que hoy oíste es conforme al diseño de Dios, que sea Dios quien te confirme y que sea Dios que traiga esa confirmación a tu corazón para que puedas recibir bendiciones ricas y abundantes en Él por medio de la obediencia. No hay prosperidad en esta vida que no venga a través de la obediencia. Por lo tanto, mis amados, he escuchado muchas oraciones en donde me piden que seamos prósperos, pero no puede haber prosperidad mientras no somos obedientes a las instrucciones de Dios. Así que, mis amados, busquemos el corazón de Dios y seamos obedientes en todo, y Él prosperará nuestros caminos. Si escucharas atentamente la voz de Yahweh y obedecieres en todo lo que Él te ha dicho, dice la palabra en Deuteronomio 28, que Él te bendecirá, que Él bendecirá tu salida y tu entrada, que Él multiplicará tus graneros, que Él multiplicará tu sementera. Dice la palabra de Dios que vendrán en contra tuya por un camino y por 7 caminos huirán. Dice la palabra de Dios que tú nunca pedirás prestado, sino que prestarás. La palabra de Dios dice que si eres obediente, serás multiplicado en todo cuanto tú hagas. Así que, Padre mío, Padre celestial, que se cumpla sobre este pueblo Deuteronomio 28, 1 al 14, Señor. Bendiciones hasta que sobren y abunden, Padre. Y tu pueblo sea reconocido como un liderazgo fuerte, poderoso, santo y firme en el Señor. Que no sean tomados por cola, sino que sean tomados siempre por cabeza, Padre. Bendice a tu pueblo que está trabajando en la obediencia, Padre. Bendice a tu pueblo que se está santificando a través de tus estatutos, preceptos, mandamientos, normas. Padre, bendícelos y llénalos de ti, Padre. Señor, hoy ponemos delante de ti a tu pueblo y declaramos tu pueblo santo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ser despedidos. Amén. Oliver, despídenos, mijo. Amén. Pasito tun tun, pasito tun tun. ¿Qué pasó? Qué caray, vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre eterno, te damos gracias, Padre, hoy y este día, porque tú nos has dado una palabra de vida a través de nuestros apóstoles, Padre. Bendice, Padre, para que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra, podamos tener entendimiento y discernición por medio de tu bendito Ruach HaKadosh. Padre, te pido por la vida de todos mis hermanos que están aquí, los que no pudieron venir, para que sean salvos, protegidos por tu Espíritu, que el Espíritu de Yahweh acampe a su alrededor de ellos y que estén bendecidos por ti, Padre. Que el enemigo no esté cerca de nosotros, y si está cerca, tú lo retengas, Padre. Padre, bendice a nuestros apóstoles, a todos nuestros levitas y a todas las personas que nos ayudan para esta congregación esté activa. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Amén, amén y amén. Yahweh les ama y nosotros también. Estamos despedidos, mis amados.